estamos hablando de el procedimiento en materia sucesoria y, bueno, yo me comprometí a hablar del trámite de la sección de administración y rendición de cuentas. En este sentido, pues nada más para efecto de hacer la ubicación, recordemos que el juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario en el sistema jurídico mexicano, se compone de 4 secciones o son, digamos así, cuatro juicios individuales que se van a conjuntar en uno solo, 4 expedientes, 4 carpetas, que es la de sucesión, que le hace su favor, Gustavo, de hablarnos de ella en la primera sesión, la primera y segunda sesión, la de inventarios, que hace 15 días Lupita nos hizo el honor de compartirnos sus puntos de vista, y pues no me toca hablar de la sección de administración, y finalmente, nada más para hacer la mención, la cuarta sección es la de partición. Bien, la ley nos va a plantear que la sección de administración tiene básicamente dos grandes rubros, ¿no? Que es la de administración y la de rendición de cuentas. Pero estoy incluyendo un tercer elemento que también es importante, que es precisamente todos los incidentes que tengan vinculación con la rendición de cuentas. ¿Qué es la administración? Bueno, pues la administración consiste precisamente en el manejo de los recursos materiales que conforman el caudal hereditario. Ese manejo tiene que ver con aspectos de preservación, conservación, el control de los bienes, de los derechos, el manejo de los mismos, de tal manera que la custodia, inclusive para que no se pierdan en relación con el tiempo que dura el trámite de la sucesión. Evidentemente, pues esto implica, valga la redundancia, una especie como de gerencia que tiene que tomar inicialmente el albacea, que es su función natural, la de ser el representante legal de la sucesión y ser el administrador de los bienes, pero que hay otros sujetos que van a poder intervenir, que básicamente lo vamos a encontrar en el cónyuge supérstite y en el interventor. La rendición de cuentas pues tiene que ver precisamente con el manejo que se hace de esos recursos, con las decisiones que se toman en esa condición de gerencia y el cuidado del caudal. Y los incidentes, básicamente va a ser el incidente de inconformidad con la rendición de cuentas. Bien, seguimos con el primer elemento, la custodia de los bienes. La custodia natural va a recaer sobre el albacea. El albacea es el depositario de los bienes que conforman la sucesión, pero aquí plantea una condición. Si en la sucesión hay un cónyuge supérstite, esto es aquel que sobrevive al otro esposo o esposa, y hay sociedad conyugal, el cónyuge supérstite tendrá la posesión y administración de los bienes que integren la sociedad conyugal. Esto significa que el caudal hereditario se va a dividir en dos. Aquellos bienes que pertenecen a la sociedad conyugal y que en consecuencia la ley le va a permitir la posesión y administración al socio que sobrevive, y el resto de los bienes que no forman parte de esa sociedad conyugal, que se le van a dar al albacea. Y en todo caso, cuando hay este tipo de sociedad conyugal, el albacea y el interventor asumen respecto del cónyuge supérstite una función de supervisión y se encuentran facultados para denunciar ante el juez los posibles actos abusivos que identifiquen que puede llevar a cabo el cónyuge
y el juez, dentro de los 3 días a que se haga la denuncia, va a citar a una audiencia para que comparezca el cónyuge, hacerle saber cuáles son esos actos que se le están planteando y resolver dentro de los siguientes 3 días. Entonces, hay una escucha hacia el cónyuge, pero es el juez el que resuelve si los actos que están llevando a cabo el cónyuge supérstite en relación con los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, pues evidentemente son actos que atienden a una buena administración o son actos abusivos que pretenden ocultar, dilapidar, distraer o destruir bienes que, si bien es cierto, la mitad de ellos pertenecen al cónyuge supérstite, al socio de esa sociedad conyugal, la otra mitad pertenece a la sucesión, si es que no se hicieron capitulaciones matrimoniales. Si hubiera habido capitulaciones matrimoniales, pues estarán los porcentajes que se hubiesen establecido en tales capitulaciones, ¿no? Aquí... A ver, Carlos. Sí. Perdón. Sí, en relación a esto, cuando tenemos la sociedad conyugal, que en consecuencia tenemos copropiedad, para llamarlo de alguna manera, es decir, titularidad de los bienes por parte de ambos cónyuges, pensemos en la casa, habitación, cualquier otra cosa que estuviera en ese caso. Es decir, como se plantea, pues, es, ok, el cónyuge conserva la posesión y administración de los bienes que integran la sociedad conyugal, pero de esos bienes se tiene derecho al 50%, y el otro 50%, como comentaste o como entendí y como he entendido, va a estar administrado por el albacea. Ahora, pero cuando tenemos derechos de copropiedad, de todas maneras queda en posesión el bien, queda el bien, pensemos en el inmueble, queda en posesión del cónyuge supérstite, que en todo caso, si tiene la posesión y la administración, pensemos que tenga en arrendamiento o dé en arrendamiento alguna habitación dentro de ese inmueble para ganarse, para obtener algo. Lo que tendría que hacer, ahí donde queda la intervención del albacea, pues. Ok, aquí ¿cuál es la cuestión? La primera situación es que yo lo que planteé es que hay bienes que tenía el difunto, o la posibilidad de que el de cuyos hubiese tenido bienes distintos a los de la sociedad conyugal. Por ejemplo, bienes que haya adquirido por donación, herencia, que no se van a incorporar a la sociedad conyugal, ¿sí? Y que esos bienes al 100% se entregan a la albacea. Sí, ahora, correcto. Los que pertenecen a la sociedad conyugal quedan en posesión y administración del cónyuge supérstite. Pero que tiene... el 50% de esos bienes, o lo que establezcan las capitulaciones, va a ser parte del caudal hereditario. Ajá. Quiero pensar, por ejemplo, durante el matrimonio se adquirió una casa habitación. Ajá. ¿Sí? Pero el de cuyos, a su vez, recibió por donación o por herencia un carro. ¿Sí? La casa queda en posesión y administración del cónyuge supérstite. ¿Sí? De esa casa, la mitad va a ser para la sucesión, que se va a repartir entre los herederos, legatarios, según corresponda, de acuerdo con sus alícuotas. Si tiene, por ejemplo, un inquilino, o si lo renta en Airbnb, pues el cónyuge supérstite cobra la renta. Y él tendrá que rendir cuentas como si fuera administrador, como si fuera un albacea. Digamos que hay dos clases, hay una especie como de doble albaceazgo,
¿sí? Ajá, eso es. Respecto del coche, que no entró en la sociedad Sociedad conyugal, conyugal. respecto de aquellos bienes que sean adquiridos antes de la celebración del matrimonio, entonces esos van al 100% hacia la albacea, ¿sí? Y lo mismo podría pasar, por ejemplo, bueno, aquí tenemos esta cuestión, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellos bienes de los cuales solamente el de cuyos es parte de una alícuota, ¿sí? No sé, es copropietario al 30% y cuando fallece, el bien está en posesión de otro de los copropietarios, ¿sí? Yo creo que aquí tiene que operar la misma situación de que, respetando la causa legal por la cual se generó la posesión, debe de mantenerse esta posesión, porque no es un derecho que se extinga con la muerte de uno de los copropietarios, ¿sí? En todo caso, lo que va a hacer por ejemplo, la albacea respecto a las rentas que cobre la viuda, ¿sí? Pues será de verificar que se deposite en una institución bancaria, será de plantear que no disponga de ellos o que no los malgaste o no los desaparezca, ¿no? O sea, es la cuestión de dar supervisión. Aquí el albacea y el interventor, pues se vuelven ambos interventores respecto de la administración que tiene el cónyuge supérsite. Son supervisores. Perdón, cuando estaba yo formulando la pregunta, luego caí en la cuenta de la estupidez que estaba preguntando, pero hay una parte que sí me venga por acá. Ok, tiene la posesión el albacea, el cónyuge supérsite de la casa, habitación, en donde donde se tenía en arrendamiento una habitación o lo que sea. Entonces, el cónyuge supérsite tiene posesión y tiene administración, pero, y por tanto cobra las rentas. Pero de esas rentas, una mitad es de la sociedad conyugal y perdón, una mitad todo es de la sociedad conyugal, una mitad va a ser para él y la otra va a ser para la sucesión. Debería, lógicamente al menos, o hay disposición, debería de rendir cuenta así al albacea, es decir, recobré renta y de esta el 50% es parte de la masa hereditaria, ahí te va, y la otra es de la sociedad, o no sé, ¿cómo lo manejaríamos en una situación así? No se rinde cuenta directamente al albacea, se rinde cuenta a la sucesión. O sea, hay que hacer un desglose de activos, pasivos, ingresos, egresos, juntar la documentación y rendir cuentas como si fuese el albacea. El cónyuge supérsite tendrá que comparecer a la sucesión y hacer la rendición de cuentas, ¿sí? ¿Por qué tendría que ser en este sentido? En alguna ocasión te comenté que yo tuve la experiencia de que entre los herederos se habían puesto de acuerdo que las cuentas se rendían por correo electrónico, ¿sí? Y ellos así lo aceptaron. Se estuvo haciendo y de repente uno de ellos se inconformó y promovió la remoción de la albacea por no haber rendido las cuentas, ¿sí? Entonces el juez lo que dijo es, espérame tantito, o sea, los acuerdos que ustedes tengan, aquí la ley dice que tienes que rendir en el juzgado. Ojo, yo tampoco encontré nunca una disposición que dijera que el juzgado era la única forma de rendir cuentas, ¿no? En ese sentido, pues inclusive en amparo coincidieron con el juez que tendría que hacerse de manera formal. Y por ese aspecto, es que el planteamiento es que debe de rendirse directamente ante el juez en un escrito formal de rendición de cuentas, ¿sí? El albacea lo que podrá hacer es pedir que se haga en tiempo, ¿sí?
y de alguna manera exigirle responsabilidades en que podía haber incurrido el cónyuge supérstite. ¿Sí? En ese sentido, también la ley lo que nos dice, el auto que concede la posesión al cónyuge es irrecurrible. El que la niegue es apelable en ambos efectos. Entonces, se van a suspender los efectos de la determinación y las cosas se mantendrán como estaban hasta antes de dictarse. Si estaba en posesión ya material del cónyuge, pues en ese sentido va a prevalecer hasta que se resuelva la apelación y en su caso pues el amparo. Sí, que aquí sería amparo indirecto y por lo tanto admite un amparo en revisión, que nos vamos entonces a cuatro instancias, ¿sí? Y plantearía esa cuestión, ¿no? Entonces, pues en la albacea, si no existe cónyuge supérstite o si habiendo cónyuge supérstite no hay sociedad conyugal, pues entonces él tendrá toda la administración de todos los bienes que constituyen el caudal hereditario, incluyendo papeles, los libros del decuyos, ¿no? Entonces, él es el poseedor natural de los bienes. ¿Por qué? Porque necesita tenerlos para poderlos administrar precisamente, ¿no? ¿Sí? La ley luego introduce un elemento que dice, bueno, ¿qué pasa si hay ausencia de sucesión? Y plantea dos hipótesis, ¿no? La primera es que la sucesión solo tiene bienes que sean de terceros, esto es, el de cuyos jamás tuvo propiedades, tenía en su posesión bienes, pero que no eran de él. Entonces, la función de la albacea se limita simple y sencillamente a hacer la entrega a su legítimo propietario y se extingue la sucesión. La otra alternativa es, bueno, el de cuyos sí tiene bienes, ¿sí? Pero los herederos, por una parte, o incurren en una incapacidad para heredar, por ejemplo, por el hecho de haber atentado contra la vida del autor de la sucesión, por ingratitud, ¿sí? Por algunas de esas causas que los incapacitan, o que, teniendo capacidad, todos los herederos renuncian y entonces ya no hay alguien llamado a la sucesión. Bueno, en el caso de Guanajuato ya sabemos que aquellas sucesiones en las que no hay herederos, pues la legítima heredera va a ser la Universidad de Guanajuato, o la mayoría de los estados pues, hablan de la asistencia pública en lo federal, ¿no? Y algunos copian este modelo de, va a ser a la asistencia o a la beneficencia pública, dependiendo del... Y entonces, la función de la albacea, pues va a ser nada más administrar hasta en tanto el albacea que designe la Universidad de Guanajuato o la asistencia pública o la beneficencia pública, toma en posesión, entrega, rinde cuentas y se extinguió en ese sentido, pero la sucesión va a continuar, solamente que ahora la administración lo va a hacer el instituto público. Y mira, recuerdo que haber conocido de un asunto en el cual la Universidad de Guanajuato entró una sucesión de un inmueble que estaba ubicado en la calle Miguel Alemán. En este caso, el representante de la Universidad de Guanajuato era el agente del Ministerio Público adscrito a los juzgados, ¿sí? Tenía una doble función ahí. Estoy hablando de los años 70, 78, 77 más o menos. Resulta de que el inmueble era un hotel de paso, ¿sí? Y entonces el agente del Ministerio Público estaba administrando, regenteando una negociación dedicada a explotar la prostitución, ¿no? O sea, fue una cosa muy interesante porque pues, se planteó la cuestión de que el prestigio de la Universidad de Guanajuato, el Ministerio Público no podía estar planteando ese tipo de condiciones. Se pidió autorización del juez y se vendió el hotel, ¿no? O sea,
pero sí fue una cuestión bastante peculiar. Sí. Ok, bueno, entonces la ley después nos va a hablar de las acciones para recuperar los bienes. El albacea es el legítimo representante de la sucesión y entonces el albacea tiene legitimación procesal para ejercer las acciones que lo lleven a recuperar los bienes de la sucesión que se encuentren en tercero o hacer efectivos los derechos de la misma, recuperar créditos, cobrar pagarés, no sé, cualquier tipo de situación que constituya un derecho patrimonial que pueda o a la que tenga derecho la sucesión como tal, ¿sí? Es obligación del albacea hacer la demanda. De igual manera, le corresponde contestar las demandas que se ejerciten en contra de la sucesión para defender los derechos de la misma, ¿no? Y la ley señala aquí lo siguiente, dice, bueno, si han pasado 30 días y no se ejercitan las acciones para recuperar o defender los derechos de la sucesión, el interventor, con autorización del juez, puede intentarlas, ¿sí? En este caso, dice, inclusive, en casos urgentes, el juez puede autorizar el ejercicio de la acción o la defensa de las demandas antes de que se cumpla este plazo. La cuestión, bueno, es, ¿y qué pasa en aquellos casos donde no hay interventor? Pues yo considero que cualquier heredero puede hacer la solicitud al juez y hacer las veces de interventor. No encuentro que haya alguna cuestión de algún impedimento, ¿sí? Ya que todos los herederos tienen interés en que se preserve la materia de la sucesión, la materia patrimonial, ¿sí? Y luego la ley nos dice, bueno, la falta de autorización no beneficia a terceros, o sea, nadie puede alegar, oye, ¿sabes qué? El interventor contestó la demanda, ¿sí? Pero no tenía autorización judicial, por tanto no tiene legitimación. Entonces, yo creo que aquí se plantearía una figura muy parecida al del gestor oficioso, ¿no? Sí, aunque aquí sí hay quien tenga la representación, pero es omiso en ejercerla, ¿no? Sí, Gus. Y no sería más bien lo congruente, si en el caso que no hubiera interventor, que en su caso, algún heredero que interviniera, bueno, alguien tiene que intervenir o debería de tener que intervenir, pero que tendría que solicitar que se le otorgaran las funciones de interventor para efectos de, en todo caso, poder defender los intereses de la sucesión. No suena como que más congruente. Esa es una. Y la otra cuestión es, y sería esto, yo supongo, sería causa de remoción del albacea en el caso de que dentro de los 30 días siguientes, sabiendo, no hace valer las acciones, ¿no? Primero, o sea, sí sería una causal de remoción del albacea, precisamente por no cumplir con las obligaciones que le asigna el puesto. Y segundo, corte que el gestor oficioso se da cuando algunas de las personas que votaron en contra del albacea, ellos son los que tienen derecho a designar interventor. Pero ha habido casos en los que inclusive el albacea es designado por unanimidad y hasta después vienen las diferencias, ¿no? Pero en un principio parece que todo marcha bien y se genera este tipo de condición. Entonces, no se da el supuesto de designación de interventor, pero creo que sí se puede plantear la condición de pedir la autorización. ¿Sabes qué, señor juez? Autorízame porque no está esto con independencia de que promuevas el incidente de remoción de albacea. Bueno, entonces decimos que no se corresponde con la del gestor oficioso, por eso inclusive está entre signos de interrogación, pero es una figura que vamos a decir que es análoga, ¿no? A su vez, el interventor puede demandar a la sucesión por el reembolso
que él hubiese hecho de los gastos mejoras, mantenimiento o reparación bajo la condición de que esos gastos fueran autorizados por el juez. ¿Sí? Esto de qué gastos sí son útiles, necesarios o importantes, varía mucho del criterio de cada juzgador. ¿Sí? Yo creo que hay cosas que pudieran ser inevitables, como por ejemplo el pago del impuesto predial, pero yo recuerdo en una sucesión donde fallece el padre de la casa de familia, el padre de familia, la mamá se queda viviendo en la casa, que fue el domicilio conyugal, el albacea, pues, pagaba TV Cable, ¿sí? Y cuando se hace el ejercicio de la primera rendición de cuentas, el juez dice, no autorizo el pago del TV Cable porque ese es un gasto superfluo, ¿no? Entonces, ahí tenemos alguna cuestión. A partir de esto, yo lo que he planteado es, ¿saben qué, señores? Cualquier gasto pide la autorización al juez. Diga, oiga, voy a hacer este tipo de pagos o esto es gasto ordinario, díganme si está bien o tengo que suprimir o modificar algo, ¿no? Y entonces trasladas la responsabilidad de la autorización al juzgador. Yo creo que el caso del TV Cable para una persona que evidentemente ya era una mujer de edad avanzada, pues pudiera ser una condición de esparcimiento que la considero como útil, necesaria o normal, ¿no? O sea, como el pago del teléfono, como el pago del agua, porque si no, pues entonces habrá muchas cosas que no pudiese que plantear, ¿no? El otro aspecto llega y dice el juez, bueno, son respecto de los bienes. Ahora vamos a ver qué pasa con la cuestión de la correspondencia, ¿no? Acuérdense que una de las medidas que se toman como provisionales, precautorias, antes inclusive de la primera sección, antes de declarar quiénes son los herederos, es pedirle al correos que remita toda la correspondencia al tribunal, ¿sí? Y entonces dice, bueno, la correspondencia dirigida al difunto se va a abrir en presencia del secretario y del interventor. Ojo, no dice del albacea, dice del interventor, y si no hay interventor, entonces ¿a nombre de quién? Supongo que será dentro de la albacea. En los periodos que se señalen. La misma condición que ya he practicado, ¿no? O sea, sobre obsoleto, ya prácticamente el correo como tal, como lo conocíamos, con aquellos elementos epistolares, está prácticamente desaparecido. Yo no sé si podamos pedirle a las empresas como Google o como Chrome que remitan los correos electrónicos, ¿sí? No lo sé. Inclusive está cuestiones que tengan que ver con el Facebook, que creo que tiene ellos un procedimiento donde si falleces, pues la cuenta persiste, ¿no? Y por ahí pues pudiese haber en estas condiciones de mensajería, creo que la ley hay que actualizarla para poder plantear que los mensajes, la correspondencia que se tenga, inclusive la correspondencia comercial, pues pueda hacerse llegar para que pueda abrirse con todas las características necesarias para preservar los bienes, ¿no? Sí, dice que el interventor recibirá toda la correspondencia que tenga relación con el caudal, la que y se asienta a razón de qué piezas de correo se lleva. Dice, y el resto, pues el juez la guarda y le dará el destino correspondiente. Pues básicamente como una condición ya anecdótica, ¿no? Insisto, los medios electrónicos han superado y prácticamente el correo, como lo conocíamos, era ya una situación pues es prácticamente como una, valga la expresión, una reliquia, ¿sí? En este mismo elemento se dice, a ver, espérame tantito, no puede desaparecerse el caudal hereditario porque entonces la sucesión se queda sin materia, ¿sí? Entonces hay límites en los cuales se puede vender. La ley no dice nada de comprar,
sí, pero creo que es pertinente que si en algún momento determinado se puede plantear con el capital que tenga la sucesión la adquisición de algún bien ventajoso, no encuentro ningún elemento por el cual pudiese estar prohibido la adquisición de bienes o la adquisición inclusive de condiciones, a lo mejor hasta especulativas, ¿no? Como invertir en bolsa. No sé, es algo que pongo sobre la mesa porque al final de cuentas la función del administrador creo que también va con este aspecto de gerenciación a tratar de incrementar el patrimonio, ¿sí? de la sucesión, sobre todo considerando que la sucesión puede proveer de un capital que a lo mejor en lo individual ninguno de los herederos alcanzaría a cubrir. Bueno, nos dice entonces que sí, Lupita. Me parece que no sería acorde al objetivo del trámite de la sucesión el adquirir bienes, porque el albacea tiene como función la de administrar, conservar, administrar y liquidar los bienes que forman el caudal hereditario, aplicándolos a los herederos o legatarios según el caso. Entonces me parece que por la naturaleza el objeto que se persigue con el trámite de la sucesión no sería acorde a esta el que adquiriera, por ejemplo, otros bienes o incluso hiciera inversiones especulativas que eventualmente pudieran poner en riesgo el patrimonio. Bien, o sea, adelante, Gus, activa tu micro. Pero sin embargo, o sea, una cosa es adquirir cosas con fines especulativos y otra cosa es propiamente administrar los recursos, pues, ¿no? Me parece que podría venir al caso como referencia, que es la misma cuestión que pasa en una tutela. El tutor o la tutriz tiene la obligación de administrar los bienes del pupilo, pero incluso recibe premio en mejora de su remuneración si por la buena administración se logra un incremento de recursos. De manera que, por ejemplo, parte de la administración del tutor es o puede ser la participación con los recursos que no se requieren para el inmediato en inversiones productivas, pues, ¿no? Y yo no vería dónde estaría la contradicción en relación a la sucesión. De manera que el albacea, me parece, sí podría no comprar en ese sentido, a lo mejor no participar en bolsa, que puede ser, que es comprar, pero sí invertir por ejemplo, en fondos de inversión bancarios que tienen un cierto nivel de productividad, pues. Sí, Lupita. Sí, o sea, me parece que sí en inversiones así conservadoras a corto plazo, porque nada más es en el ínterin, pues, ¿no? Pero me parece que el objeto, insisto, es ir haciendo, o en todo caso hacer líquido o asignar los bienes a quienes tienen derecho a ellos, y yo no haría tanto como el símil con un tutor, sino más bien con el liquidador de una sociedad. Y una sociedad en liquidación pues ya no tiene posibilidad de adquirir nuevos bienes y lo que se pretende es precisamente liquidar ese patrimonio. Bueno, yo pondría aquí un caso concreto, que inclusive, bueno, así lo manejamos. Un señor es dueño de una fábrica de calzado, tiene una marca prestigiosa. Esa marca se la obsequia a su hijo mayor. Después el señor fallece y el hijo dice, oigan, yo le vendo a la sucesión la marca. Yo quiero tener liquidez ahorita, les ofrezco la marca para que quede ya en propiedad de todos. Yo lo que hice fue una junta con todos los herederos, nos comparecimos ante un notario, levanté una fe de hechos en el sentido de que comparecimos, que votamos, que estuvimos de acuerdo, ¿sí?
y que se acordó de disponer del efectivo que tenía la sucesión. El señor dejó como 20 o 30 casas ahí que estaban dadas en arrendamiento para hacer la adquisición, ¿sí? Y que esa entraría como un bien perteneciente a la sucesión. Ya después a mí me removieron, no sé cómo haya quedado, ¿qué pasó? Sí lo informamos en uno de los ejercicios. Inclusive ese ejercicio nos lo impugnaron las cuentas, promovieron el incidente, pero, ojo, acuerden ustedes que los incidentes que tienen un plazo de caducidad de 30 días. Entonces, ¿qué pasó? Que dejaron de promover, pedí la caducidad del incidente y que en virtud de que había quedado caduco, como no había habido incidencias, quedara en automático, se diera por aprobada la cuenta, ¿no? Pero, aparte, quien objetó las cuentas nunca planteó ese punto como parte de las objeciones. Entonces, en virtud de que la objeción de las cuentas se basa única y exclusivamente en los puntos de objeción, todo lo que no está objetado se entiende que se está por autorizado, aprobado o consentido. ¿Sí? Esta experiencia que yo tengo, se presentaba esa oportunidad, todos los herederos estaban ávidos de preservar la marca, porque bueno, pues si el hecho de que se queden con la fábrica y se reparte y todo, pero la marca era una factor importante. Sí, Lupita. Sí, no, digamos, en ese caso me parece que en esas situaciones pues prevalece la voluntad de los herederos y máxime si es por unanimidad, pues, ¿no? Y seguramente ahí había un objetivo específico. Digo, yo creo que en el caso resultaría evidente que ninguno podría aprobarlo si previamente manifestó expresamente su consentimiento. Pero creo que de manera general el objetivo de la sucesión es la liquidación del patrimonio mediante la adjudicación a quienes tienen derecho, pues, ¿no? Por eso me parece que no es que puedan vender y comprar otros bienes, pues, ¿no? Es claro que, por ejemplo, en ese caso, que era como reintegrar al patrimonio un bien que previamente había salido por una donación haciendo una compensación, pero creo que tiene una naturaleza distinta porque todos están de acuerdo. Incluso, bueno, ha habido casos en los que no para compra, sino para venta, aun y cuando no se ubique dentro de los supuestos que el Código Civil establece, habiendo conformidad de todos los herederos, han autorizado la venta de inmuebles o de bienes aún antes de la liquidación. Sí, yo concuerdo contigo que en primer lugar la sucesión parece más bien un patrimonio en liquidación o una sociedad en liquidación. ¿Sí? En este caso, en lugar del patrimonio de un capital social, pues el patrimonio del de cuyos, ¿no? Y creo que coincido contigo y con Gustavo que la parte especulativa definitivamente no podría ser materia de esta exposición, pero también concuerdo que habrá cuestiones muy específicas, muy peculiares, en las que se puede autorizar la adquisición de algún tipo de bien, o en el caso de las inversiones fijas, ¿no? O sea, las inversiones conservadoras que no llevan riesgo, aunque las utilidades sean bajas. ¿Sí? Bien, entonces el Código Civil pues prevé, entre otros, los siguientes casos, ¿no? Bueno, venta de bienes de la sucesión para el pago de los gastos funerarios, de la última enfermedad, para el pago de honorarios y gastos del juicio, así como el pago de la administración cuando el administrador es un administrador profesional, ¿sí? El pago de impuestos, el pago de deudas de la sucesión, siempre y cuando haya recaído una sentencia o haya inclusive un reconocimiento de todos los herederos de que esa deuda existe, es cierta, es de plazo cumplido, y entonces se deba de pagar, ¿no? Pero si existiera cualquier tipo de cuestión, yo creo que el albacea no puede pagar nada que no esté planteado en una sentencia condenatoria en la que se vea constreñido necesariamente a pagar, ¿sí?
Los otros supuestos que prevé es, bueno, cuando, esto ya es la parte del derecho procesal, dice, cuando los bienes puedan deteriorarse y perder su valor. Entonces, en ese sentido, pues, todo con autorización judicial. No puede llegar y plantearse una condición de, ¿sabes qué? Es muy urgente, tengo que vender, ¿sí? Aún inclusive me ha tocado embargar perecederos de la central de Bastos, ¿sí? Y aún así decimos, señor juez, autorízame la venta porque es perecedero y esto se va a echar a perder, ¿sí? Entonces, en este contexto, tendría que pedirse autorización al juez y el juez resolverla con urgencia, ¿no? Porque cada día que pase, sobre todo los perecederos, van perdiendo valor, ¿no? Cuando la conservación sea costosa y difícil, ¿no? De tal manera que igual puede salir más caro el caldo que las albóndigas, entonces pedir autorización al juez, o cuando se trate de frutos y la ventaja resulta ser muy ventajosa, ¿no? Yo creo que esto pues pudiera ser también igual con autorización del juez para que se valore si efectivamente es una condición de ventaja o no. Evidentemente no me estoy refiriendo o sí pudiera plantear la cuestión de los frutos como son los vegetales, pero evidentemente que al ser perecederos también tienen esa otra expectativa, ¿no? Recordemos que con los campesinos puede ser que, por ejemplo, hoy la cosecha de papa deje una muy buena utilidad y entonces ya los vemos, es clásico, ¿no? Pasa la cosecha y los vemos con camioneta nueva. Le dijimos, ¿sabes qué? Es que el precio de lo que sembraste se disparó a los aires y te fue muy bien o cosechaste demasiado, ¿sí? Y cuando vemos que andan malbaratando ahí las camionetas, pues es que se cayó el precio, ¿no? Entonces, yo creo que se está refiriendo a otro tipo de frutos, o también a estos, pero pues estarán incluidos también aquellos que de no venderse, pues pierden su valor. Sí. Las funciones del administrador, pues, en primer lugar, preservación y conservación de los bienes, ¿sí? de bienes y derechos en este sentido, todo el patrimonio. Preservación de los efectos de comercio. Si de cuyo ser administrador tenía negocios, pues hay que hacer que el negocio se preservar las fuentes de trabajo, etcétera, ¿no? Aquí también la situación es que pudiese que ser la condición de que haya sido socio de alguna sociedad anónima o de algún tipo de sociedad mercantil, y entonces aquí las acciones son las que forman parte de lo que se va a repartir en el patrimonio de la sucesión, pero la administración va a ser precisamente de la sociedad, del gerente, del administrador, de la sociedad mercantil en su caso, ¿no? Mantener la producción de los frutos, sobre todo, básicamente buena cantidad de ellos son rentas, ¿no? Me tocó una condición en la que una sucesión recibía regalías, entonces también igual, o sea, pues hay que cobrar esas regalías, hay que administrarlas, ¿sí? El planteamiento es que a veces puede ser demasiado complejo porque implica, por ejemplo, el pago de impuestos, pues no lo puede hacer directamente el albacea, tendrá que contratar un contador que haga el pago de los impuestos, el cálculo, o sea, creo que no, a pesar de que ahorita la Secretaría de Hacienda prácticamente dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú sube tus datos y yo te hago la declaración, pues creo que yo no confiaría en Hacienda para que me hiciera mi declaración, porque habría algunas cuestiones de ventajas que evidentemente las va a soslayar. Lo mismo el cálculo de cuotas obrero-patronales, participación al SAR, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sí plantearía alguna condición donde se requiere cierto conocimiento especializado que hay que contratar a un profesionista, pero también la ley permite la posibilidad
de que se contraten administradores profesionales. ¿Por qué? Porque la asociación puede ser muy compleja. Les comentaba, por ejemplo, esta asociación donde había más de 30 casas que estaban dadas en arrendamiento. Digo, prácticamente teníamos que contratar a una persona para que se hiciera cargo de ir a tocar, de llevar las cuentas, o sea, muchas cuestiones, y estar revisando los contratos, etcétera, ¿no? Una cuestión que es importante, los contratos de arrendamiento no pueden exceder de 1 año en el caso de aquellos que hayan pertenecido a la sucesión. Y la idea es precisamente pues, que no se prolongue más allá del tiempo necesario para que se concluya la sucesión. Pagar impuestos, salarios, defender el patrimonio de la sucesión, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va con cargo a la propia sucesión. Evidentemente hay que hacer los gastos de conservación, gastos útiles y necesarios. ¿Sí? Insisto, aquí hay veces que se puede plantear, bueno, si algo es realmente útil o algo es realmente necesario. Yo creo que las cuestiones de pagar impuestos, salarios y eso, pues nadie les pone en tela de juicio, pero a lo mejor pintar la casa, pensando, por ejemplo, aquí una de las cuestiones que impugnó en esa asociación, uno de los herederos en la rendición de cuentas, es que la casa la desocuparon, venció el contrato de arrendamiento, la desocuparon, la entregaron en un estado pues, de cierto descuido, y entonces la albacea dijo, pues la mando a pintar, le mando a hacer reparaciones para volverla a rentar. Y entonces uno de los herederos objetó esa situación, o sea, el gasto realizado para llevar a cabo la pintura, que sea que no, que una cosa es el mantenimiento que fuera necesario y otra cosa es un mantenimiento suntuario, ¿no? O sea, aquí nuevamente, insisto, el juez no se pronunció porque todas esas objeciones terminamos dirimiéndolas con la caducidad de la instancia, pero sí tengo el antecedente de la otra sucesión, donde el juez dijo, no, a ver, espérame tantito. A la señora del TV Cable también le mandaron pintar la casa y dijo el juez, ese tampoco se autoriza, porque la pintura de la casa no es un gasto útil. Yo creo que acá en el caso del arrendamiento sí se podría justificar esta situación porque pues eso le va a incrementar el valor de las rentas, ¿no? El albacea tiene derecho a cobrar honorarios por la administración de la sucesión. Y los honorarios están tasados al 2% respecto de los primeros 20,000 pesos de valor de la sucesión. ¿Sí? 1% por lo que exceda de 20,000 hasta 100,000 y medio punto porcentual por el excedente arriba de 100,000 pesos con 1 centavo, ya cobra sobre ese excedente el medio punto porcentual. Y el interventor necesita hacerse una valoración, o sea, dice, el interventor cobrará a juicio de peritos. ¿Sí? Bien, rendición de cuentas, sí, Lupita, adelante. Nada más, si mal no recuerdo, en el Código Civil, en el Código de Procedimientos se establece esta tabulación en función de los importes de la sucesión. Pero en el Código Civil se establece de manera genérica que en el caso de que el testador, no sé si nada más sea aplicable para el caso de testamentos, esa es mi duda, o si puede sostenerse que en cualquier sucesión el albacea tiene derecho al 2%, no hace distinción entre valores ni mínimos ni nada. E incluso en el Código Civil se establece que el albacea tendrá derecho a cobrar el 5% sobre el importe de los frutos industriales. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Consideras que el artículo del Código Civil es como el 2900 y algo, no recuerdo bien, tiene derecho a cobrar el 2% de manera general o hay que aplicar a las sucesiones intestamentarias la disposición del Código de Procedimientos Civiles
y en todo caso, ¿cuál sería pues como el fundamento de esa interpretación, el que en el Código Civil se diga si el testador no señaló cuál es el importe que se pagará al albacea como honorarios? Ok, hasta donde yo recuerdo, el genérico es hasta el 2%. ¿Sí? Sí. Si el testador no designó el importe de los honorarios, será hasta el 2% del valor de avalúo de la asociación. ¿Sí? Sí, el 2%, no como límite, sino el... Yo, bueno, pues no tengo la referencia exacta. Yo tenía la idea de que era hasta el 2%, pero creo que aquí hay dos cuestiones. Uno es, esta parte está en los juicios sucesorios intestamentarios, ¿sí? Esta parte del Código Civil. Y esa es una referencia al Código Civil respecto exclusivamente de los testamentarios, cuando hay testamento, ¿sí? Y en este contexto, yo creo que siguiendo la regla de que la norma especial deroga la general, para el caso de testamentarios estaríamos en el 2%, ¿sí? De manera general, sin hacer esta diferenciación de tabulación, y el 5% sobre los frutos industriales, porque al final de cuentas ello plantea que el albacea pues tenga que ser un acto de gerenciación más abundante, más profundo, más laborioso, y que tiene derecho a esa cuestión. Yo lo plantearía así: si es intestamentario, estos serían los valores; si es testamentario, nos vamos al Código Civil. No sé si hubiese alguna condición que permitiera invertir o aplicar supletoriamente uno y otro. Sí, perdón. Mira, ya encontré el artículo, es el 2979 y está en el capítulo del albacea, no en el capítulo de sucesión testamentaria, sino de la regulación que hace del albacea. Y dice, si el testador no designara la retribución, la única cuestión es que hace referencia al testador. El albacea cobrará el 2% sobre el importe líquido y efectivo de la herencia y el 5% sobre los frutos industriales de los bienes hereditarios. Entonces, pudiera ser que por esta referencia a que si el testador no designare, sea nada más aplicable a sucesiones testamentarias. Yo creo que la sí. La testamentaria se regule por el Código de Procedimiento. Yo creo que sí. Okay. O sea, las testamentarias serían a través de este artículo del Código Sustantivo, y las intestamentarias por el Código de Procedimientos. ¿Sí? Porque habría una cuestión de poder inclusive pelear esa circunstancia, porque la referencia, insisto, es muy específica. Entonces, la regla es que la ley especial deroga la general. Bueno, en cuanto a la rendición de cuentas, ¿quiénes están obligados a rendir cuentas? El albacea, el cónyuge y en algunos casos el interventor. ¿Cuándo el interventor va a rendir cuentas? Cuando haga uso del derecho de demandar o de defender con autorización judicial, porque ahí ya él es el que va a tomar la representación, y respecto de ese punto va a tener la situación de rendir cuentas de lo que él hizo. Sí, y en todo caso responder de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado. La regla general es que quien rinde cuentas es el albacea, el cónyuge solamente respecto de los bienes que tiene como administrador de la sociedad conyugal. ¿Sí? Las cuentas son de 3 tipos: mensual, anual y general. La ley habla de una cuenta mensual, pero en realidad al plantear la periodicidad de la rendición de cuentas, nos dice que tiene que ser dentro de los 5 días siguientes a haber cumplido un año de su ejercicio. Entonces, la ley no habla de cuentas mensuales. Obviamente que tendrá que plantearse una condición de que el desglose de los gastos pues tendrá que ser por meses,
¿sí? Y en ese sentido, será esa situación. Sería nada más anual, y la general es la que se hace cuando ya se hizo la liquidación. O sea, pareciera ser que lo lógico es que primero se dé la administración, luego la liquidación, pero contrario a esto es la cuenta general se rinde después de haber sido hecho la liquidación de adjudicación de los bienes de la sucesión, ¿no? ¿Sí? Entonces, los periodos es dentro de los 5 días siguientes a cada año, en que se cumpla la anualidad, dentro de los 8 días siguientes a la liquidación de la sucesión, o cuando se agote el caudal hereditario y no se alcancen a pagar las deudas, pues las cuentas se rinden, en este caso, una vez que se haya concluido, ya saben que se acabó, pero tendrá que darse cuenta también a los acreedores que estarán, por ende, facultados para impugnar la rendición de cuentas, porque aquí también ya se va a acabar la sucesión. Si ya no hay nada que repartir, ya se pagó, no alcanzó, pues ya no tiene caso ocioso seguir adelante si ya no hay bienes para repartir. En cuanto al contenido de la rendición de cuentas, pues creo que básicamente tendrá que tener una narración de qué fue lo que se hizo, pero además, como elementos indispensables, una lista de activos y pasivos, ¿no? El efectivo del que se disponga dice que se depositará en una institución que diga el juez. Obviamente el juez va a decir, ¿sabes qué? Esa va para la cuenta concentradora del poder judicial. Creo que también es válido plantearle al juez que se permita, uno, la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la sucesión para administrar este tipo de gastos que se tengan que hacer, y el efectivo que va fluyendo antes de la rendición de cuentas, pues irse depositando en esa cuenta bancaria. Si queda más efectivo, pues hay que plantear al juez a qué institución se va a depositar. Si el juez dice que a la cuenta concertada del Poder Judicial, se puede pedir en cada ejercicio que del efectivo se reparta entre los herederos, ¿sí? Se desglosan los gastos, los frutos, su origen, su importe, los pagos realizados, y se concluye con una especie como de balance de activos, pasivos y saldo. Con independencia de lo que pueda hacerse en la parte narrativa, pues me permitía hacer un ejercicio aquí, ¿no? Porque, bueno, pensando, tenemos un efectivo inicial en el mes de enero 2020, 79,000 pesos, son cantidades arbitrarias, ¿sí? Y entonces eso está depositado, por ejemplo, en el banco, en la cuenta de la sucesión, ¿no? Dice, recibimos por rentas 1,200 y 1,100, son los ingresos que nos suman 2,300. Si tuvimos como egresos el pago de impuestos prediales, pago del servicio de agua, abono a los gastos de la última enfermedad, ¿no? Y entonces tenemos al final de cuentas un saldo, ¿no? Un balance que nos dice que terminamos el mes de enero con 78,000 pesos en el caso del ejemplo, pero también tenemos que acompañar a la rendición de cuentas todos los documentos que van a servir de soporte a esta rendición de cuentas, ¿no? Incluyendo, yo se los digo porque lo he planteado, oye, es que tuve que pagar 10 pesos de estacionamiento, pídete tu ticket del estacionamiento y lo vamos a incorporar, ¿no? Obviamente, yo creo que puede haber la posibilidad de que se pida la posibilidad de tener una caja chica, ¿sí? Para el flujo de efectivo, para gastos que sean una especie como de fondo revolvente, pues igual que se hace como las empresas, ¿no? O sea, sabes que a lo mejor 2,000 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos, de los que puedas tener como límite para disponer para gastos menores con una comprobación simplificada. La impugnación
todos los herederos, todos los legatarios y en su caso los acreedores pueden inconformarse con la rendición de cuentas mediante la vía incidental. No hay otra forma, hay que promover el incidente. La ley no señala plazo, entonces vamos a la regla general. Cuando la ley no señala un plazo para ejercer un derecho, se tendrá el plazo genérico de tres días. Entonces son 3 días a partir de que se pone a la vista el escrito con el que se rinden las cuentas. El requisito indispensable es que se señale con precisión los motivos de la inconformidad. Si no, sin ese procedimiento no se le da trámite y la impugnación solamente versará sobre aquellos motivos de inconformidad. Lo que no se impugne se entiende con sentido. La resolución que se dicte aprobándola o no aprobándola es apelable. La aprobación puede ser expresa si todos los interesados firman de conformidad al momento de que se rinda la rendición de cuentas, o tácita por no promover el incidente. Las consecuencias es que si el obligado no rinde cuentas, el juez puede remover de su cargo al albacea. Fíjense bien, dice, si el obligado no rinde las cuentas en los plazos legales, el juez puede remover del cargo al albacea. Ok, el albacea me queda claro. Y el cónyuge supérstite respecto de la posesión y administración de los bienes que conforman la sociedad conyugal, ¿podrá ser removido? O sea, creo que la ley no nos da salida y genera una condición peculiar porque precisamente la naturaleza misma de permitirle a él ser el administrador es que él es copropietario. Yo creo que la solución es que en caso de que no rinda cuentas, poder exigirle el pago de daños y perjuicios con cargo inclusive a su 50% de la sociedad conyugal y a favor de la sucesión. Sí, yo creo que esa podría ser una solución, pero había abierto opiniones. Lupita, ¿quieres participar? Sí, estoy de acuerdo. Me parece que si el albacea no rinde cuentas, bueno, primero se le pueden exigir y si no, y en todo caso determinar qué cantidades percibió por la administración, cuáles fueron los egresos. O sea, yo creo que habría pues, elementos para poder determinarlo y en todo caso establecer cuál es la deuda del cónyuge para con la sucesión y en función de eso se constituiría un crédito en favor de esta que podría ser exigible, ¿no? En contra del cónyuge. De acuerdo. Bien, pues la otra cuestión es de que el albacea también puede ser removido a petición de parte, de heredero o legatario, bajo la condición de que alguna de las cuentas no se apruebe total o parcialmente. O sea, basta con que haya algún punto que no se haya aprobado. En este caso, donde yo les decía que la señora pagó el TV cable de la mamá, pues obviamente un hermano que quería hacerse del albaceazgo, pues lo que hizo fue de inmediato promover que en virtud de que no se aprobó esta parte de las cuentas, se le removiera como albacea. Yo planteé la situación de que para que se acontezca esta consecuencia se requiere que sea una responsabilidad dolosa, ¿sí? Que en este caso se requiere de que haya una intención precisamente de causarle daño a la sucesión, cosa que afortunadamente concedió el juez y no permitió la remoción, porque la otra cuestión es que él planteaba que además de eso, como había sido removido, entonces se le privara de su derecho a heredar y que su parte acrecentara a los demás, ¿no? Que aquí hay una cuestión que es importante, esa pérdida del derecho a heredar sí está en la forma sucesoria testamentaria, pero no en la intestamentaria, ¿sí? Yo creo que también el albacea es responsable de los daños y perjuicios que se ocasionan en la sucesión
y cualquier legatario o heredero tendrá acción para exigir el pago de los daños y perjuicios o inclusive el interventor, ¿no? Igual, el interventor si no actúa con la diligencia debida, con honestidad debida, pues también será responsable de los daños y perjuicios, sin perjuicio de que puedan incurrir en delitos, y entonces se les puede exigir también una responsabilidad de carácter penal para efectos del pago de la reparación del daño. ¿Sí? Pues esto es lo que yo tengo preparado. No sé si hay algún comentario, alguna otra pregunta que pudiésemos identificar o cerrar, Lupita. Sí, nada más en relación a las cantidades que en su caso el albacea vaya ingresando por concepto de rentas, dividendos, etcétera. Decías tú que el juez puede ordenar que se depositen en la cuenta concentradora del Poder Judicial. Digo, no me ha tocado pues que se ordene así, sino más bien que el albacea abre una cuenta y ahí va determinando los ingresos sin perjuicio de que tiene obligación de presentar un proyecto de partición provisional e ir haciendo particiones provisionales que probablemente se paguen mensualmente, reservando las cantidades que sean necesarias para afrontar los gastos ordinarios de la sucesión, como ya mencionabas, el pago de impuestos, incluyendo el predial, puede ser que sea el afrontar mejoras necesarias, o más bien no mejoras, sino reparaciones necesarias, en su caso, en muebles que se estén rentando, o el pago de servicios, si dentro de la renta está comprendido proporcionar estos o pagar el costo de estos. Y en su caso, pues, el pago de los gastos que se hagan para hacer esos cobros o, por ejemplo, para ir a asistir a asambleas, etcétera, ¿no? En las que el autor de la sucesión hubiere tenido acciones, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta esta parte que tiene que ver con el pago de distribución provisional de productos, ¿verdad? Sí, Eso. aquí me ha tocado a mí 2 veces a petición de parte, a petición de ustedes, que le exijan al albacea que se haga el depósito en la cuenta concentradora, y en las 2 partes ha dicho el juez, adelante, pero resérvese precisamente las cantidades necesarias para el gasto corriente de la administración, y autorizadas, yo siempre también planteo, autoriza la apertura de una cuenta para la sucesión. En este caso que te decía, por ejemplo, de los arrendamientos, tuvimos que plantear la cuestión hasta de notificar a la Secretaría de Hacienda la cuestión de que la sucesión iba a expedir los recibos subsiguientes, ¿sí? Nos autorizó con una homoclave genérica, pero se planteó pues todas las cuestiones, y aquí el juez dijo, sí, el efectivo que sobre, sí, reservando al albacea, dice, ¿cuánto necesitas para el gasto corriente? El efectivo, deposítalo. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues, ¿sabes qué? Lo vas a depositar, no hay ningún problema, ¿sí? Autoriza que se repartan las cantidades en efectivo entre los herederos que ya están declarados, ¿no? Precisamente también porque en este tipo de sucesiones son muy grandes, hay mucha cuestión de exigencia de los herederos de querer tener rápidamente liquidez o los bienes rápidos, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión. Decías que, o no entendí bien, que en el caso que comentas del pago del TV Cable, ¿el juez fue el que desaprobó o no aprobó o reprobó ese gasto, o fueron los herederos los que le impugnaron? Porque sí, a mí me parece que la cuenta es para los herederos. Si ellos no le impugnan, el juez no podría no aprobar ese rubro, pues. No, impugnaron ese gasto,
impugnaron la cuestión de que había mandado pintar la casa, detalles de esa, reforzar algunas chapas y cosas de esas, sí estaba impugnado, ¿eh? Y el juez consideró, insisto, para un gusto absurdo, que era un gasto superfluo y que por lo tanto no tendría que correr a cargo de la sucesión. Ok, muy bien. Esos son los comentarios. Carlos. Sí. Sí, adelante. Nada más, en el caso de legados que se hubieran dejado, sucesión testamentaria con legados, si recuerdo bien, hay la posibilidad en algunos supuestos de liquidar los legados dentro de este periodo, ¿no? De la administración, pues, sí, ¿verdad? Sí, así es. Cabe todo esto que se cabe ahí. El legatario no necesita llegar hasta la adjudicación. El legatario puede pedir al albacea que le pague su legado, y el albacea tiene la obligación de pagar legado. Salvo que hubiera, como todo es a beneficio de inventario, pues, salvo que hubiera adeudos que tuvieran que ser pagados y que no se tuviera la certeza de que con el resto del patrimonio se pudieran pagar. Pero la cuestión es, si se entrega, cabría dentro de las cuentas que tiene que rendir. Así es, sí, y de alguna manera se hace el pago del legado, perdón, se hace el pago del legado y se plantea que el legado tiene una condición privilegiada. Si hubiera deuda, se paga primero con el resto de los bienes que forman parte de la universalidad. Si no alcanza, entonces ahí empiezan a entrar los legados, ¿no? Pero también tendrá que rendir cuentas de que pagó el legado. ¿Por qué razón? Porque ya el inventario va a quedar modificado. Ok, muchas gracias. Bien. Adelante, Alfredo. A ver, como que tuve unas dudas, entendí muy bien la exposición, sin embargo, en la parte del, ¿cómo le llaman? Al cónyuge supérstite, tiene que rendir cuentas ante el juez, ante la sucesión, pero ¿de qué parte? Porque él es propietario, ¿no? De una parte de la sucesión. Sí, debe de rendir cuentas de la administración del 50% de los bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal que son propiedad de la sucesión. Voy a plantear, retomo el ejemplo de la casa que está dada en arrendamiento y que forma parte de la sociedad conyugal, pensando que la viuda cobra 10,000 pesos de renta. De esos 5,000 pesos son de ella, porque ella es propietaria del 50% de ese bien, y los otros 5,000 pertenecen a la sucesión. Entonces, ella, para efecto de esos 5,000, se va a comportar como si fuera albacea. Y tendrá que rendir cuentas ante el juez, con todas las formalidades, respecto de esa mitad, respecto de ese 50%. Si hubiera capitulaciones, si tuviesen porcentajes diferentes, pues será del porcentaje que le pudiera haber correspondido. Sí, la pregunta va porque me llamó la atención que dijiste que podría, como el cónyuge supérstite no rinde cuentas o no se le puede quitar, perdón. Y dijiste o señalaste que había que proceder por daños y perjuicios. Es decir, pero si él argumenta que es de su parte la pérdida, por ejemplo, ¿cómo hacerla entonces? No sé bueno, si aquí la cuestión es, ¿qué pasaría si no rinde cuentas? Tendrá que ser apremiada. ¿Sí? Okay. La cuestión es que a diferencia de la albacea, si tú como albacea no rindes cuentas, te remueven. Pero entonces el siguiente albacea, el que te sustituye, va a rendir las cuentas.
¿sí? ¿Con qué? Con los elementos que tú le des. Y si están incompletas o hay malversación o lo que sea, ejercerá las acciones que correspondan, Claro, civiles como penales. sí. Pero el cónyuge suplente no puede ser removido. Sí, por eso Lo que es identificar cuál fue el daño ocasionado a la sucesión y entonces, dado que incumplió con una obligación legal, que es la de rendir cuentas, entramos al capítulo de las obligaciones que nacen con motivo de los actos ilícitos, y entre ellos es la responsabilidad civil y el pago de daños y perjuicios. Gracias, ya entendí. Muy amable. Tocayito, adelante. Oscar, activa tu micro, por favor. Perdón. En relación, o más bien la necesidad de vender el inmueble, en este caso habría un solo inmueble para pues gastos que se hayan generado, impuestos, mantenimientos y todo lo que conlleva el inmueble. Es un solo inmueble, no hay de dónde obtener otro recurso. Algunos de los declarados herederos, es un sucesorio testamentario, están de acuerdo con la venta y unos no. Se le acredita al tribunal la necesidad de la venta del inmueble y con esa resolución la pregunta es, ¿se hace en pública almoneda o se espera que se adjudique y después se solicita la venta? ¿Cómo se haría el trámite? A mí lo que me ha tocado es que se vende en pública almoneda, pero ojo, sin deducción, se vende a precio de avalúo. ¿Sí? Aquí no hay que las 2/3 partes porque no es en ejecución. Y si el bien está evaluado en 3 millones de pesos, sale a la venta en 3 millones de pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como es el único bien, ya lo autorizó el juez, automáticamente se extingue la sucesión. Si más adelante aparecieran nuevos bienes, se permite la realización de una sucesión complementaria que va a abarcar solamente los bienes nuevos que aparezcan. Y el remate se llevaría a cabo dentro del juicio sucesorio testamentario. Dentro del juicio sucesorio testamentario, dentro del juzgado que conozca. Ok, eso es. Muchas gracias. Sí, obviamente la adjudicación que se decrete es apelable, ¿eh? Ok. Pero tienes el antecedente de que ya se hizo la autorización judicial. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso que me tocó, lo que pasa es que el banco, el remate estaba citado a las 9:30 de la mañana. ¿Sí? La persona que iba a comparecer para comprar fue con el juez y pidió, que dijo, voy a hacer postura, y pidió su ficha de depósito. Le dan una ficha de depósito y el banco no se la admite porque esa ficha no admite transferencia bancaria. Entonces, se hizo un relajo que hasta el día siguiente en la mañana el tribunal autorizó la transferencia bancaria y entonces el juez se le comunicó esa circunstancia, el juez autorizó una prórroga de 15 minutos para iniciar el remate. Y bueno, contra esta cuestión se fueron a la apelación, ¿no? Pues, al final de cuentas en apelación se mantuvieron en el sentido de que el juez había actuado correctamente, se manejó la cuestión de principio pro actione y la condición de que, bueno, pues están en el amparo, ¿no? Sobre esa circunstancia. Pero en este caso en particular, donde solamente hay un bien, se vende, como dijimos, hay ausencia de sucesión, ya no hay nada que repartir, la sucesión se extingue. Sí, Gus. Gracias. Sí, bueno, en el caso no hay más que repartir que el dinero, ¿no? Que quedara. Así es. Pero bueno, nunca me ha tocado, nunca he visto. ¿Y qué pasa si en el remate no se vende?
¿Se aplicarían las reglas de cualquier remate de reducción de un 10% para segunda moneda y así sucesivamente? No, no, yo creo que no, porque en realidad no se trata de liquidar a un acreedor, o sea, no es una cuestión de una ejecución, ¿sí? En todo caso, quedaría abierta la postura de que pedirle al juez que si hay alguien que ofrezca menos, pedirle al juez de autorización de la venta directa, ¿sí? Yo creo que el juez estaría facultado, las que me ha tocado han sido venta en el juzgado, y normalmente tú ya llegas con el comprador, y el comprador tú ya traes todo planchado, ¿sí? Si no se llega a dar la condición, pues entonces hay que pedir al juez que en virtud de que no hubo postor, tú tienes un comprador que ofrece menos precio, ¿sí? Yo creo que si estuviera dentro de ciertos parámetros, pues pudiera ser que el juez pudiese autorizar la venta directa. Y no sería, es decir, si los herederos dicen, si citas a una reunión de herederos y se presentó esta situación, solicito que se autorice por parte de los herederos la venta en un precio menor, y ahí se acuerda, debería de proceder, ¿no?, ante el juez. Yo digo que sí, de hecho es lo que comentaba Lupita, o sea, inclusive en casos, inclusive hasta distintos de los previstos en el código, se han logrado autorizaciones con el consenso de todos los herederos. El problema es cuando un heredero no quiere vender, ¿sí? Ahí sí habría que el juez que razonar la pertinencia o no de la venta, ¿no? Porque parte de las broncas que sí he visto en algunas sucesiones es que cuando hay inmuebles, ok, sale, ya llegamos, pero estamos todos bien chafas, no tenemos recursos ni para pagarle al notario, ni para pagar los impuestos, ¿no? Entonces, o vendemos o se queda sin terminarse la sucesión hasta que tostoneen, ¿no?, cediendo derechos hereditarios. Pero vamos, si se planteara, si no tenemos para esto, entonces solicitamos al juez autorización para proceder a la venta y con eso pagar todo lo que haya que pagar, ¿no? Entre otros los impuestos, y lo que quede nos lo repartimos, ¿no?, como alternativa también. Debiera ser, yo creo que la ley tiene que permitir la flexibilidad de que el juez tome decisiones argumentadas, razonadas y que sea lo más pertinente para la sucesión. Sí, Muy bien, Lupita. muchas gracias. Sí, e incluso me parece que solo un bien o pocos bienes que deben distribuirse entre varias personas, a veces no es la mejor opción adjudicarlos sin copropiedad, pues porque luego está el problema de disolver las copropiedades. Entonces, pudiera ser que desde la sucesión o se vende a un tercero o alguno de los herederos paga al otro su parte y se adjudica él mismo, y esas posibilidades creo que sí están contempladas. Así es.